Días. Hace varias semanas te venimos contando acerca de diferentes situaciones muy dramáticas a nivel económico que viven las industrias nacionales y también las economías regionales que están pasando una situación muy complicada, Juanca. Bueno, en la industria particularmente cerró un año muy malo. 10 de las 16 economías están en picada. Hoy, dato del INDEC, y ahí obviamente industrias muy afectadas. La industria textil, que es una de las más golpeadas, la construcción también está pasando por un muy mal momento, que no puede recuperarse lo que fue el 2024, y obviamente las economías regionales también están atravesando malos momentos, ¿no? Para entender un poco más de todo lo que está ocurriendo también a nivel nacional, estamos en comunicación con el economista Hernán Lecher. Hernán, buenas noches, te saluda el equipo del noticiero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muy bien, gracias por tu tiempo. Bueno, Hernán, contanos un poco en este contexto, ¿no?, que planteábamos en cuanto a la crisis que están atravesando las economías regionales y, bueno, y la industria nacional por otro lado. ¿Cuál es el contexto nacional? A ver, el contexto nacional, cuando uno mira de manera lo más global que pueda la dinámica de la economía argentina, tiene que ir a ver indefectiblemente el PBI o lo que se llama EMAE, que es una especie de anticipo de la actividad que después se refleja en el PBI, es que vos ves dos cosas muy marcadas. La primera, un gran estancamiento que podríamos ubicarlo a principios del 2025 y que continúa hasta el día de hoy, en términos generales. Y la segunda es que cuando pones la lupa sobre el nivel de actividad, encontrás crecimiento en actividades muy puntuales, diría el negocio petrolero, pero particularmente en vaca muerta, en el no convencional, y una parte de las actividades mineras. El resto, muy complicado. Cuando digo el resto, digo, sobre todo los sectores industriales, hoy mostraron incluso una caída, una leve caída respecto del mes anterior, y también los sectores productivos vinculados, podríamos decir, a algunas actividades primarias, pero particularmente a las actividades regionales, te diría que la amplia mayoría en crisis. Vitivinícola, yerba mate, lácteo también, un sector bastante golpeado. Bueno, en general, todo lo que tiene que ver con lo productivo, hoy está en una situación bastante crítica. Y para mi forma de ver, lo más preocupante es que no veo indicios para que vaya a modificarse ese escenario hacia adelante. ¿No ves indicios y ves algún atisbo de interés de parte del gobierno en buscar soluciones? No. Es muy buena la pregunta. Sí, no veo indicios macroeconómicos y no veo vocación del gobierno de modificar el rumbo de lo que recién describía, particularmente en el sector industrial, donde continúa con una retórica muy precisa atacando a los sectores industriales. No voy a defender a Paolo Roca, pero sí es ilustrativo del desinterés que tiene el gobierno respecto a un sector productivo. Ustedes recién estaban hablando un poquitito de algo que también sucedió en la última semana, que fue el sector textil. Ahí hay un caso que a mí me llamó mucho la atención en la última semana, que fue el cierre de Alal, una empresa textil que tiene o tenía plantas en Chaco y Corrientes y que tiene más de 100 años o tenía más de 100 años de actividad. Digamos, los libertarios en las redes lo que sugerían y repetían era que esa empresa durante 100 años no había tenido competencia. La verdad que aquellos que hemos estudiado un poquitito el mundo productivo de nuestro país, bueno, es muy difícil sostener ese argumento cuando vos sabés que en 100 años en nuestro país pasó de todo. Claro. Con lo cual, esa industria, podés cuestionar lo que quieras, ahora se bajó toda la crisis y esta no soportó. Con lo cual, resulta llamativo que el argumento sea nunca compitieron con nadie, ¿no? Bueno, acá tenemos también la industria textil, en el caso de DAS, que también está despidiendo y no se sabe cuál va a ser el futuro de esta industria en particular, ¿no? Bueno, a ver, textil y calzado son los dos sectores, digamos, más sensibles a la dinámica del poder adquisitivo del consumo de los argentinos. Cuando no tenemos un mango, esas dos actividades son las primeras, o cuando se retrae la actividad en general, las dos cosas son válidas. Esas son las dos primeras actividades, diría, que les pega y les pega más fuerte. Son las más sensibles, por decirlo de manera sencilla, a cualquier movimiento en el nivel de actividad. Hernán, También son las primeras en recuperarse si sucede lo contrario. Por eso
no me sorprende que esas dos se hayan visto afectadas. Pero la verdad que en este momento, diría la mayoría de las actividades han sido afectadas. Yo subí un posteo hoy a mis redes, hoy o ayer, vinculado a los sectores afectados. Y miren, les repaso muy escuetamente. Petroquímica, Saled Air cerró. En hidrocarburos, que se supone que le debería ir bien, Medanito tuvo despido. Forestal, la empresa Urcel. En alimentos, que también somos el supermercado del mundo. Sin embargo, tuviste crisis o conflictos en los últimos 15 días en Lácteos Verónica, en Granja Tres Arroyos, en el frigorífico General Pico, en Hepsa, que es una empresa que produce alimentos para mascotas, bueno, Alal en el sector textil, en Hipermercados Libertad, es decir, una empresa más bien vinculada a los servicios, en Neva, que produce electrónica, en empresas de seguridad, en metalúrgicas, bueno, en automotriz, en automotor. Fíjense, repasé prácticamente todos los sectores. Claro. Y en todos los sectores hay empresas en crisis. Hernán, ¿qué pasa con el empleo, no? Porque decías vos, hay algunos sectores que por ahí muestran una alza en la actividad, pero esos sectores llegan a absorber todos esos puestos de trabajo. Vieron que el gobierno sostiene un argumento que ellos lo llaman destrucción creativa. ¿Qué es esto de la destrucción creativa? Cuando le preguntan a alguno de los funcionarios, dicen, bueno, no se preocupen porque se destruyan puestos de trabajo, desaparezcan empresas, porque como correlato de eso, esas empresas, el ejemplo de Alal y lo que decían en redes es claro, esas empresas cierran porque no pueden competir, pero van a aparecer otras que sí pueden competir y esas son las que van a compensar el cierre de la empresa y además van a absorber empleados. Ahora, esto es falso por el perfil económico que se va consolidando en la Argentina y que el gobierno, como ustedes me preguntaban recién, promueve. Claro. Vuelvo a lo que decía recién, y ejemplos concretos. Si los sectores que están cayendo en el nivel de actividad son industria, construcción y comercio, que representan el 50% de los puestos de trabajo, y vos los querés compensar con minería, soy más preciso, vaca muerta y el litio, no lo vas a lograr compensar porque esos dos sectores son muy específicos. Llegan a representar el 2% de los puestos de trabajo en la Argentina. Sí, sí, sí. Hernán. Con lo cual no hay forma, además de un montón de cosas, es decir, el litio está concentrado en un lugar, vaca muerta también, te tenés que ir a vivir a Neuquén, digo, no, pero me corro de eso, voy al dato duro. Es imposible que dos actividades que generan el 2% de los puestos de trabajo absorban los despidos de actividades que están retrayéndose y que generan el 50% de los puestos de trabajo. Hernán, tuvimos INDEC intervenido en la época de Moreno y demás, esa polémica histórica del kirchnerismo. Después, el cambio de expectativas de Marcos Peña, también Sturzenegger, y ahora esta decisión del gobierno de no aplicar el nuevo IPC. ¿Crees que se pueden asimilar las mismas situaciones? ¿Es el mismo problema de gravedad para las estadísticas oficiales? Metodológicamente es distinto, si quiere, en otro momento. En este momento no tenemos un problema con la medición del precio del tomate. Es decir, no es que yo cuestiono que el precio del tomate en realidad en la verdulería pasó de 100 a 120 y están tomando de 100 a 110. Que en otro momento era justamente ese el cuestionamiento, en este momento no. Lo digo porque el gobierno sostiene que, bueno, justamente no se tocan las estadísticas. Bueno, lo que pasa es que lo que están haciendo es un abuso de la metodología. Y miren, yo lo dije en noviembre del 24, pero el Fondo Monetario se los dijo en abril de este año. Les dijo, hay que ir a ver el acuerdo. Les dijo, chicos, se nota mucho porque los ponderadores, es decir, cuánto pesan los consumos de los argentinos en cada uno de los rubros y que en definitiva pesan o definen el valor del indicador, están muy atrasados. Son del 2004-2005 con variedades del 2015 y luego actualizados por inflación. Básicamente están atrasados. Pero ahí hay dos rubros que nos interesan, servicios y transporte. ¿Por qué? Porque esos dos rubros, sobre todo en el primer semestre del 24, aumentaron mucho. En el año 2024 aumentaron 500%. Claro. El resto aumentó menos. El problema de la metodología es cuando algún rubro se te despunta en aumentos respecto del resto. Porque si todo aumentara 500%, el problema no lo tiene. El indicador no tiene problema. El problema es cuando una cosa aumenta 500 y otra 100. Porque ahí el INDEC, con esa metodología, que no la cuestiono, pobre, la metodología no tiene la culpa, pero si yo sigo usando esa metodología, no percibo
la profundidad del cambio de los consumos. Y esto es lo que está pasando. El agravante es que el gobierno, a sabiendas de eso, no solo quiere meter abajo de la alfombra, ya lo hizo, 11 puntos de inflación desde que asumió hasta hoy, sino que quiere seguir haciéndolo porque, y acá hago referencia a lo que decía recién hablé de servicios y transporte, quiere aumentar los servicios y quitar los subsidios. Y eso le pega de lleno al indicador y el gobierno quiere esconder bajo la alfombra parte de ese efecto sobre el IPC. Hernán, muchísimas gracias. Abrazo grande para ustedes. Bueno, ese último punto que mencionaba Hernán tiene mucho que ver con lo que va a pasar, lo contábamos hace unos días en el noticiero, que el gobierno sigue con la quita de subsidios en el sector energético, así que hay que tener mucho cuidado y prestar mucha atención a las facturas que van a venir por la quita de los subsidios y cómo va a impactar esto en las boletas. Y claramente si vos sacás ese componente, el IPC inflación va a dar menor. Sin embargo, para el bolsillo sí lo vamos a hacer. Claro, además, Juanca, los aumentos, por lo menos los últimos, que se anunciaron de gas y de energía eléctrica, hablaban de que era un aumento ahora para que en invierno no sea algo tan brusco. O sea que tampoco significa que no vaya a aumentar en invierno, simplemente es como para ir... El nuevo esquema de subsidios quita, no es el componente por consumo, sino que está subsidiado o no está subsidiado. En el caso del norte había un tope de 550 kWh por mes. Ahora esto va a regir hasta marzo. Cuando llegue marzo eso se reduce a 150 kWh por mes y a partir de ahí ya va a tarifa plena. Esa es la trampita, si se quiere, que aplica el gobierno y que va a tener un efecto muy duro en las facturas de muchos usuarios de Misiones y de todas las provincias del norte. Y eso no va a aparecer en la inflación con esta no modificación del IPC.